La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué personalidad más importante? Contamos hoy con la participación del doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República y candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo y partidos aliados. Buenos días, presidente. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy amable. Y gracias por compartir con nosotros y ese gran público. He visto en las redes que hay un toque de queda para escuchar sus palabras, presidente. Y justamente hoy estamos a 18 días de las elecciones municipales. Sí. ¿Cómo usted visualiza el panorama que ha recorrido el país entero? Y le hago la pregunta porque recientemente decía el presidente de la República y candidato que ellos van a ganar con el 70%. Ayer un invitado pronosticaba que iban a lograr mínimo 120 alcaldías. ¿Qué siente usted en la calle, tanto para la Fuerza del Pueblo como para la Alianza Rescate RD? Sí, bueno, primero con respecto a lo que se ha dicho desde la esfera oficial. Actualmente el PRM tiene 106 alcaldes, pero en realidad había ganado electoralmente 87. La diferencia es cooptación que ha hecho con alcaldes que han venido de la oposición, del PLD y hasta una alcaldesa nuestra en San Juan. El pronóstico nuestro es que sacan menos de 106. Y por lo tanto, todo lo que es menos de eso significa derrota para el gobierno, ¿verdad? Al revés, para la Fuerza del Pueblo, que solamente tiene tres alcaldes es lo que tenemos, el crecimiento será exponencial, tanto en lo que se refiere a los alcaldes como a directores de distritos municipales. Eso se puede notar, ese es nuestro pronóstico, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ciertamente vamos viendo en las distintas comunidades una reacción adversa al impacto que ha tenido la crisis económica y social sobre distintas poblaciones. La gente es con euforia que grita para afuera que van, espontáneamente, ¿verdad? Y cifran sus esperanzas en la Alianza Rescate RD y sobre todo, ¿verdad?, en el caso nuestro, que es lo que percibimos en la Fuerza del Pueblo en las calles. De manera que el pronóstico nuestro es radicalmente distinto a lo que se está pensando en el gobierno. La situación actual es calamitosa, la gente está angustiada. La gente, yo diría incluso hay una especie de ira popular en estos momentos y eso se va a reflejar en las urnas. Hay una correlación directa entre situación de la economía y resultados electorales. El momento no es auspicioso para el gobierno, sobre todo cuando ustedes han visto el informe del Banco Central. El crecimiento para el 2023 con esteroides es 2.4% del PIB. Y digo con esteroides porque habían llegado al mes de octubre, empezando noviembre, con 1.9. Entonces, para crecer ese 2.4 había que crecer 6% en el resto del año, y lo hicieron crecer 6%. Aún a mí con el 4.7 de diciembre no me da el número, pero bueno. No, yo calculo que lo logran aumentando lo de construcción. Que en el mes de diciembre construcción creciera 9.7, ¿cómo es posible? Cuando durante todo el año construcción fue 2 algo. Entonces, en diciembre, cuando no se construye todo el mes, usted calcula diciembre 20 días, entonces en 20 días el crecimiento pudo haber sido de 9.7% en construcción para generar el 2.4% de todo el año. Imposible. De manera que lo que estamos viendo y que se va a reflejar en el comportamiento electoral es que hemos tenido un año, este año 2023, de desaceleración del crecimiento económico, uno. Y en segundo lugar, de alza de precios, porque aunque el Banco Central dice, ¿verdad?, que hoy día la inflación se encuentra más o menos en su meta inflación de 4 más o menos 1, lo cierto es que todavía en lo que se refiere a alimentos y bebidas no alcohólicas está en un 6%. Y por lo tanto eso es lo que impacta a la gente. Y en términos acumulativos, en los últimos 3 años, desde el 2020 a la actualidad, estamos entre un 26 y un 28% promedio. Hay artículos que incluso mucho más que todo eso. Por tanto, alto costo de la vida, desaceleración del crecimiento económico, son factores que van a tener repercusión en las urnas dentro de pocos días. Señor presidente, confieso que mi próxima pregunta no era relativa a este tema, pero usted lo puso. Y justamente yo he estado observando que en los últimos años, específicamente en este gobierno de Luis Abinader, usted ha sido consistentemente crítico del trabajo y de las cifras que ofrece el Banco Central de la República Dominicana. Lo ha culpado de la inflación, de manipular a la opinión pública. No acepta que en el país ha habido una recuperación económica. Los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional atestiguan de que sí,
que la economía dominicana goza de estabilidad y que hay un ambiente económico predecible. ¿Por qué las dudas de Leonel Fernández al trabajo que hace el Banco Central, cuando son las mismas autoridades que usted ratificó en 6 oportunidades? ¿Por qué, siendo el mismo talento humano y tomando los mismos parámetros de medición, usted ya no cree en las cifras de Banco Central? ¿Qué lo llevan a esa conclusión? Bueno, vamos a ver, y le agradezco que me haga esa pregunta, porque yo sé que cuando dije que en el 2021 no habíamos crecido un 12%, sentí incluso como, ¿y cómo él dice eso, que no crecieron un 12%? Miren lo siguiente, el Banco Central anunció que en el 2021 habíamos crecido un 12%, yo digo que no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque ellos hicieron ese cálculo en base a la contracción experimentada en el año 2020, que fue de menos 7.5%, ¿correcto? Si usted hace ese cálculo, en base a la contracción del 2020, te va a dar 12%, pero ese cálculo no es correcto. Perdón, presidente, y en el 2010, cuando la economía en el 2009 creció 0.9 y en el 2010 creció 7.8, ¿eso no fue un rebote estadístico? También lo fue. Es un rebote estadístico, también lo fue. Ciertamente, claro que sí. Pero el gobierno lo anunció 7.8, no dijo que con relación al otro año. Entonces seríamos situaciones similares. Pero fue un rebote estadístico, obviamente. ¿Cómo pero, te pasa si me permite, presidente, sí. En su momento el Banco Central dijo que el crecimiento fue 3.1. En el 2009. Y después varió el año base y entonces se redujo a 0.9. Eso es. Eso lo conversamos mucho usted. Claro, las reducciones de los... El concepto es el mismo, correcto. Ahora, si lo compara con el 2019, el año pre-pandemia, te va a dar 4 puntos algo. Ese es el crecimiento orgánico real. Ahora, si lo compara con el 20, se llama rebote estadístico. Exacto, pero, ahora, pero crecimos. Estos 4 puntos, bueno, lo crecimos. Claro que sí, eso no se pone en dudas. Lo que se cuestiona es que no fue 12, sino 4. Correcto. No, ni en el 10 fue 7, 8, sino 3. Correcto. Pues así, es el mismo concepto, no lo puedo variar. Ya. Ahora, cuando usted dice que el crecimiento real fue 12.5, usted está manipulando, ya es lo que digo. Abril del 2021, ¿qué dijo el Banco Central? Que crecimos 47%. En abril crecimos 47% de 2021. ¿Qué yo he dicho? Que eso no es posible. Que en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia universal, un país puede crecer 47% en un mes. Esa es mi tesis. Ahora, ¿por qué él dijo eso? Porque en abril del 2020 el decrecimiento fue de menos 28. De menos 28. ¿Me escucha, Jackie? Sí. Menos 28 en abril del 2020. Como vengo de una base tan baja, puedo decir que en abril del 2021 se creció 47. Pero fue un crecimiento real. No, imposible. Un crecimiento de 47% en un mes sería una situación de sobrecalentamiento de la economía universal que explota. Entonces no es posible. Por eso yo digo que manipulan. Y en efecto han manipulado. El concepto de rebote estadístico no es un concepto mío. Si se ven los informes de CEPAL, el rebote estadístico fue para toda América Latina. Toda América Latina. Cuando en Colombia se decía que la economía creció 7.5 o 8%, Alicia Bárcena decía, el 80% de eso es rebote estadístico. Y nadie le refutó, porque es la verdad. Es el concepto real. Entonces yo digo que el Banco Central se ha dedicado a manipular las cifras para dar la sensación de que la República Dominicana es un referente mundial y no lo somos, más que en el imaginario superficialmente construido por las propias autoridades. Veamos el año actual. Dice el Banco Central que crecimos 2.4%, ¿verdad? Eso es el año 2023. Y dice en su informe que eso es conforme a sus predicciones o proyecciones de fin de año. Una manipulación. Sí es conforme a sus proyecciones de fin de año, es verdad. Y a su producción de principio de año, ¿cuánto fue? Ellos proyectaron que durante el año crecería 4.7 y termina creciendo 2.4. Entonces, escúcheme, pero sus proyecciones iniciales eran que creceríamos por encima de 4 y hemos terminado por debajo de 3. Entonces, usted no acertó en sus proyecciones y eso se llama manipular, porque no dice la verdad completa. Es consistente con nuestras proyecciones de fines de año, pero no es consistente con tus proyecciones de principios de año. Pero una proyección es una proyección que a veces se da o no por factores internos,
por mal manejo o por factores externos. Por muchísimos factores. Porque hasta los mismos organismos internacionales se equivocaron también diciendo el crecimiento de la economía, proyectando el crecimiento de la economía dominicana con un número y terminó con otro, pero también ocurrió con otros países. Pero como no, yo no digo lo contrario, pero ocurrió en el nuestro y esto lo quieren negar. Y lo ocultan y lo manipulan, porque reconocerlo no es un delito. Usted proyectó a principios de año que la economía crecería por encima de un 4%. Resultó que creció 2.4%. Entonces, me equivoqué en la proyección. De eso es que se trata. Presidente, yo quisiera pasar a un tema de futuro, el tema de la educación. Aproximadamente se han invertido entre el 2013 y 2023 1.638.000.000.000. A usted mucha gente lo culpó de que usted se opuso, de que en su gobierno no se dio el 4%. Y ahora tenemos un panorama de una inversión monstruosa. Y hoy la calidad de la educación y el aprendizaje de nuestros estudiantes es peor que hace 10 años. Sí. ¿Cuál sería el modelo? ¿Qué idea tiene usted de la educación en un eventual gobierno suyo? Sí, mire, con respecto a que me opuse, no, yo no me opuse así. Yo dije que tenía que ser gradual, no abruptamente pasar de lo que teníamos a un 4%. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, pero tiene que ser gradual en el tiempo. Y yo lo probé que así era. Por ejemplo, en el 2004, ¿cuál era el presupuesto para educación? 11.000 millones de pesos. En el 2012, 8 años después, ¿cuánto era? 58.000 millones de pesos. De 11 a 58. De 11 a 58, un crecimiento de un 500% en la ejecución presupuestaria. Encontré la inversión en educación en 1.2% y la dejamos en 2.7%. O sea, fue gradual. Habríamos llegado al 4% y hasta ir más allá del 4%. Bien. Al hacerlo abruptamente, careciendo de un plan específico, hemos tenido los resultados negativos que hemos tenido. En 10 años, del 2013 al 2023, en una década, la inversión, si la medimos en dólares, 80.000 millones de dólares. Y resulta que no mejoramos en ningún indicador educativo. Luego, ¿qué es lo que entiendo que hacía falta? Cuando se habló de la reforma educativa se habló de dinero, pero nunca se habló de un plan educativo. Nosotros propusimos un plan. El plan entonces era STEM. Luego hemos dicho STEAM, tomado de unas siglas en inglés que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Pero eso le falta el componente ciencias sociales, humanidades, valores cívicos. Tener esa educación integral, entonces sería con el concepto STEAM. Trajimos científicos del Smithsonian Institute de Washington para explicar lo que era el STEM, educación STEM. Bueno, no se acogió, nadie valoró en aquel momento, hace 10 años atrás, nadie valoró en aquel momento, ¿verdad?, que ese podría ser el modelo. Luego hemos visto que el método se ha adoptado en Estados Unidos, lo ha valorado la UNESCO, y ya aquí empieza a hablarse del tema, pero con 10 años de diferencia. Entonces creo que ciertamente la educación dominicana requiere una modificación en su contenido curricular. ¿Qué es lo que queremos enseñar y para qué lo queremos enseñar? Bueno, estamos ya en la segunda década del siglo XXI. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que este es el siglo, ¿verdad?, del conocimiento, donde incluso la riqueza de un país se va a medir en términos del número de patentes que puede registrar, porque ahí es donde está la creatividad, la imaginación y la fuente de generación de riqueza en este siglo XXI. Entonces, si la fuente de la riqueza radica en el conocimiento cada vez más, necesito crear ciudadanos para el futuro que estén alfabetizados digitalmente, que dominen otro idioma además del suyo, su idioma natural, su idioma materno, en este caso fundamentalmente el inglés, ¿verdad?, que es la lengua franca del siglo XXI. Entonces, alfabetizarlo en lo que tiene que ver con la robótica, con lo que tiene que ver con programación desde el kinder. Eso se está enseñando, robótica, codificación desde el kinder, ¿verdad? Entonces usted crea una cultura científica desde abajo, pero al mismo tiempo, insisto, en ciencias sociales, porque es la que te enseña a pensar, en humanidades, ¿eh? No te convierte, digamos, en un autómata conocedor solamente de la ciencia y la tecnología, sino que también aprendes un lenguaje, una forma de comunicación que es fundamental. Y lo otro en valores cívicos, tiene que formar en valores cívicos, sentido patriótico, conocimiento de la historia del país, de la geografía, condiciones ambientales, y terminas teniendo una formación integral. Entonces, cambios de contenido curricular es uno.
Lo otro tiene que ver programas permanentes de formación profesional para maestros. Tiene que adiestrar a los maestros en las nuevas tecnologías. Cambiar el método de enseñanza, hoy es más interactivo. No son conferencias magistrales que dicta un maestro verticalmente a unos alumnos que reciben pasivamente. Hoy es el intercambio, tú pones a la gente a pensar, ¿no? Les traes problemas para que resuelvan problemas. Es decir, parte de la educación tiene que ver orientar a la aplicación del conocimiento a la solución de problemas. Lo otro es formación de liderazgo. Liderazgo significa trabajar en equipo, el esfuerzo colaborativo, cómo el conjunto es superior a la individualidad. Eso tiene que ser enseñado en el aula. Entonces sí, tiene que haber una modificación sustancial en todo lo que concierne a la educación. Exámenes. Mire, con los exámenes PISA, yo creo que en el fondo estamos empezando a familiarizarnos con lo que son los estándares internacionales, que no es que usted responda de memoria un concepto. ¿Qué es biología? Biología es la rama de las ciencias naturales que estudia la célula. Te ponen un problema para que resuelvas el problema. Lo que se quiere ver es su capacidad de razonamiento, no su memoria. Entonces nosotros en República Dominicana, la educación nuestra nunca ha estado orientada a resolver problemas, sino que está orientada a una apelación memorística constantemente. Entonces esos cambios se van dando. Los exámenes internacionales, a los estudiantes se les adiestra a tomar esos exámenes. En mi experiencia como estudiante en Estados Unidos, desde el 6º grado de la primaria, te dan unos exámenes regionales que están estandarizados y te pasas buena parte del año escolar aprendiendo a tomar el examen. Y lo mismo pasa cuando estás en 8º y lo mismo en el high school. Tú tienes que aprender a tomar esos exámenes. Ya luego cuando vas a la universidad, el GRE, el LSA, tienes que aprender a tomar exámenes estandarizados. Existen industrias que publican libros con modelos de exámenes para que aprendas a tomarlo. Los médicos dominicanos, cuando quieren tomar la licencia, se someten a exámenes estandarizados. Nosotros no tenemos esa cultura. Eso es lo que aparece en PISA. Tenemos que aprender, a los maestros dominicanos tienen que orientar a los estudiantes a tomar exámenes de ese tipo. De manera que en educación hay todo un mundo por cambiar, y eso toma tiempo, no se echa de la noche a la mañana. Puedo tener todo el dinero del mundo, pero no hay una relación proporcional entre volumen de la inversión y calidad del desempeño en materia educativa. Es un proceso. Doctor Fernández, el eslogan de su campaña, o del grupo, mejor dicho, que le acompaña, porque usted va como candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo y por grupos aliados, pero hay una gran alianza que se llama Rescate RD. Rescate, según dice el diccionario, que es recobrar por precio, por la fuerza, lo que el enemigo le ha quitado o le ha cogido. Entonces, tenemos que la República Dominicana actualmente, dice Transparencia Internacional, que ha sido de los países, 2 de los países de los 7 del mundo, 2 del área, que hemos crecido, que hemos mejorado en la percepción de la corrupción. Obviamente que si eso ha ocurrido en los últimos 10 años, de 28 a 35, es un logro para el país. Pequeño, pero es un logro, porque todo lo que sea una curva, y si es para arriba de mejoría, es bueno. También tenemos que solo Guyana y la República Dominicana han mejorado últimamente en las décadas. El Foro Económico Mundial dice lo mismo. Tenemos un crecimiento de la economía de 2.4 cuando en los países de la región fue un 2.2. El turismo ha mejorado significativamente, estando dentro de los países del área en segundo lugar y México lidera. Vimos que hace unos meses también la calificación de riesgo país aumentó un poquito, es decir, favorablemente para la República Dominicana, y el país parece que marcha con luces y con sombras. Entonces, en medio de ese panorama, y la Organización Mundial del Turismo reconoce que la República Dominicana ha tenido un crecimiento, celebramos la llegada de los 10 millones de turistas y otros avances que supuestamente hemos tenido, que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, que el Poder Ejecutivo no está interfiriendo con la justicia, pudieran verse esos como logros, es decir, como luces, sombras, hay sombras. Entonces, si hay luces y hay sombras, ¿de qué va a rescatar Leonel Fernández
y el grupo que le acompaña a la República Dominicana? Rescatarla de las sombras. En efecto, si hay sombras, hay que rescatarla de las sombras, y a eso aspiramos. Entonces, ¿con cuál elemento diferenciador, presidente? Porque ya usted lo ha sido en 3 oportunidades, 12 años. Y en medio de un panorama que hay una policrisis mundial, y justamente en este 2024, que hay tantas elecciones y tantas situaciones internas y externas de los países, realmente la situación se torna con mucha tensión para esta región del mundo. bueno, fíjese, ¿Cuál es su elemento diferenciador? Yo llegué en el año 2004 como resultado de una crisis, la crisis bancaria del año 2003, y superamos esa crisis. Pero no hay crisis ahora, supuestamente. Superamos, no, quiero decir que en condiciones desventajosas de una crisis la superamos. En el año 2008, la crisis financiera global nos afectó. La crisis de los precios del petróleo, $147 el barril, y la superamos. O sea, nosotros navegamos sobre crisis y las superamos todas. Y en promedio, la economía dominicana durante mi gestión creció cerca de un 7% promedio anual, en medio de crisis. ¿Verdad? Entonces la crisis, o tú zozobras frente a la crisis o superas la crisis. Y yo lo que digo es que este gobierno ha sido muy cosmético y muy mediático en decir que supera una crisis que niega en la práctica, porque para ellos no existe crisis. Entonces, no es comparable el 2.4% de crecimiento del PIB, que es el más bajo nivel de crecimiento que ha tenido República Dominicana fuera de los años de crisis. Entonces, esa es parte de las sombras. Queremos rescatar a la República Dominicana de esa sombra de bajo crecimiento y volverla a llevar a un crecimiento que esté por encima del 6%, como era cuando yo dirigí los destinos de este país. Ahí rescatamos eso. Y al rescatarla de nuevo del bajo crecimiento significa generar empleos, significa dinamizar la economía, significa salir de la pobreza, porque no es consistente el dato de que usted baja pobreza cuando la economía no crece. Usted tiene que ser consistente en el razonamiento. Usted ve, ese no pasaría el examen PISA. No lo pasaría, porque si la economía no crece, ¿cómo que baja la pobreza? ¿Verdad? No es consistente el razonamiento. Y el entorno internacional definitivamente influye en la economía y en lo que pasa localmente en los países. Y tenemos un entorno internacional impredecible por muchas razones, que usted conoce mucho mejor que nosotros. Claro. Además de las guerras, lo que implican los commodities, los precios, el petróleo, variables, cambio climático que no controlamos. Claro. ¿Cómo crecer? Porque esos factores que son externos, que no son nuestros, claro, influyen en lo que pasa en el país. Totalmente. ¿Y qué ha hecho el gobierno para mitigar el impacto de esos factores externos? Cobijarse en la deuda. ¿Y a dónde llega la deuda? 40.000 millones de dólares en 3 años. Eso no tiene antecedentes en la historia financiera de la República Dominicana. Este gobierno en tan solo 3 años ha acumulado un nivel de deudas mayor desde que se fundó la República hasta que ellos llegan al gobierno. Entonces, han utilizado la crisis internacional para justificar esa deuda desmesurada que se ha tenido. Por lo tanto, ellos han aprovechado la crisis para acumular unos recursos que no le han servido de nada para hacer que la economía crezca. Y en términos de crecimiento, ellos dicen, bueno, América Latina, República Dominicana siempre estuvo liderando el crecimiento económico de los países de Centroamérica. Estaba a la par con Panamá. Hoy día, con ese 2.4, República Dominicana está por debajo de Guatemala, está por debajo de El Salvador, está por debajo de Nicaragua, está por debajo de Costa Rica, cuando éramos los líderes de crecimiento económico de todos esos países. Son las sombras, y de esas sombras que queremos rescatar a la República Dominicana. Hablando de deuda, presidente, la deuda pública consolidada ronda los 72.000 millones y más del 60% del PIB. Para el presupuesto del año que viene, el pago de intereses va a consumir el 25% de los ingresos tributarios. Sin embargo, el gobierno dice que no, que el manejo de los pasivos ha sido exitoso y que no hay problema de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, muchos economistas advierten que si no hay una reforma fiscal en la próxima administración, corremos el riesgo de tener un problema de sostenibilidad fiscal. ¿Comparte usted la idea de una reforma fiscal en el primer año de un próximo gobierno? Bueno, recuerde que el concepto de reforma fiscal estuvo en la Ley sobre Desarrollo Sostenible de la República Dominicana. Esa ley está ahí, ¿no? No se ha cumplido. Yo lo que entiendo es que la inevitable reforma fiscal a futuro tiene que ser el resultado de un nuevo pacto fiscal.
estuvo contemplado en la Ley de Desarrollo como pacto fiscal. Nadie la puede imponer per se. Entonces yo creo que el país tiene que abocarse de nuevo a la construcción de un consenso sobre un futuro pacto fiscal. Con su permiso, presidente, nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos porque ahora es que faltan temas que tratar con el doctor Leonel Fernández. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana contamos con la participación del doctor Leonel Fernández Reina, que ha sido presidente de la República en 3 oportunidades y que aspira a ser escogido por los dominicanos el próximo 19 de mayo como quien dirigirá los destinos del país del 2024 hasta el 2028. Esto será por el partido Fuerza del Pueblo y por un grupo de partidos aliados y forma parte de lo que se llama Rescate RD. Presidente, hay un tema preocupante y justamente a inicios de año se hacen pronósticos, se hacen estudios, proyecciones, reflexiones y sobre todo de nuestro continente, de Latinoamérica, más de 600 millones de habitantes. Y estamos en la lista lamentable de ser el continente más desigual. Pareciera que ese es el común denominador que genera descontento y surgimiento de pandillas, de bandas terroristas, de una entrada fuerte del narcotráfico, de mafias organizadas que funcionan como transnacionales porque se van de un país a otro. Y tenemos el caso de lo que está pasando en el norte de México. Tenemos los cárteles de Colombia, las maras del Salvador, el tren de Aragua en el Perú. En Bolivia y en Chile ya están entrando. Y todo crea inestabilidad y altos riesgos de estallidos sociales. Hay un dato de que desde el 2020 la riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Pero en ese mismo periodo de tiempo, la riqueza acumulada de los más pobres, de más de 5.000 personas a nivel global, se ha reducido. Obviamente que eso abre una brecha que no hay forma de cerrarla. Aquí hemos tenido que enfrentar esto y la forma que han usado los gobiernos es aplicar medidas populistas como bonos, paquetes de ayudas sociales, que son pan para hoy, pero hambre para mañana. Usted que ha estado en tantos foros internacionales, que usted mismo incluso ha propiciado encuentros, cumbres, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que no logramos cerrar esa brecha y la preocupación de que ya en estos últimos años no estamos creciendo como estábamos creciendo antes. Y no digo solamente el caso de la República Dominicana, sino de los países del área. ¿Cómo cerrar esa brecha de desigualdad tan grande que nos hace tan vulnerables? Y se me olvidó mencionar ahí el caso de Haití, que lo tenemos a la esquina, pero que cada día está más violento, justamente por esa desigualdad rampante que existe. Sí, mire, yo le diría que se pasa por periodos o ciclos históricos, ¿no? Y América Latina ha oscilado de un ciclo de abundancia a un ciclo de disminución de crecimiento, de aumento de pobreza. Son ciclos. En época reciente yo le diría, usted toma el periodo 2003-2013, 10 años, se le llamó la década de oro de América Latina, y en efecto lo fue. Sí. En todas partes la economía crecía, en todas partes había abundancia. ¿Por qué ocurrió eso? Fundamentalmente el factor China. China estuvo creciendo durante esa década a un promedio anual de un 12%. Y eso no era rebote estadístico, eso era de verdad, que crecía un 12%. Se crecía. Al China estar teniendo ese crecimiento tan excepcional, se convirtió en la locomotora del desarrollo de América del Sur. Porque todo lo que América del Sur producía en términos de materias primas se exportaba hacia China. Petróleo, gas natural, cobre, carne, todo, absolutamente todo. Entonces las economías de América Latina, por vez primera en toda su historia, tuvieron una década, la región, de promedio anual de 5,5%. Eso nunca había ocurrido en la historia económica de América Latina. Ahora, a partir del 2013, la economía china empieza a desacelerarse. Y de un 12% que crecía, China se ha reducido a un 3%. Al desacelerarse, las exportaciones de América Latina hacia China ha disminuido en términos de generación de riqueza, los ingresos han disminuido.
Fíjese que a partir entonces, del 2014 al 2019, en ese lustro anterior a la pandemia, la economía de América Latina descendió a 0.5%. De un promedio anual en una década de 5.5 desciende a 0.5. Y cuando desciende a ese nivel de crecimiento en 5 años, ¿qué ocurrió? Protestas por todas partes, protestas en Venezuela, protestas en Colombia, protestas en Perú, protestas en Chile, que usted no se imaginaba que Chile iba a tener esa situación de inestabilidad política. Bueno, entonces viene la pandemia, agrava la situación económicamente. La pospandemia, también en América Latina, como en todas partes, ha tenido su incertidumbre, porque lo que usted dice es verdad, que se trata de una crisis global, lo es. El tema radica, el liderazgo radica en cómo usted gerencia una crisis, porque en medio de gerenciar la crisis, o usted o sucumbe o usted da un salto hacia adelante, y esa es la historia. Usted tiene, y lo cito, pues, digamos, en términos de personajes históricos, antes de la crisis financiera global del 2008, históricamente, ¿cuál fue la gran crisis del capitalismo? La Gran Depresión del año 1999, ¿verdad? Que empezó en el 1999. ¿Quién era presidente en Estados Unidos? Herbert Hoover. Bueno, ¿y qué pasó? Que Hoover no entendió el motivo de la crisis y no adoptó ninguna medida, ¿verdad?, para que la crisis fuese superada. Entonces, ¿quién vino? Franklin Delano Roosevelt. ¿Y qué hizo Roosevelt? Revolucionó el Estado norteamericano y creó todas esas referencias que hoy califican de populistas. Porque ¿quién creó el seguro de desempleo? Franklin Delano Roosevelt. ¿En base a qué? Políticas keynesianas. John Maynard Keynes, el gran economista británico, planteó el nuevo rol del Estado para crear mayor equidad. Entonces, justamente el seguro de desempleo lo puede ver hasta con un sentido pragmático, ni siquiera humanitario. Para que la economía funcione, la gente tiene que demandar. Y para demandar tiene que tener dinero. Tiene que tener dinero. Claro, y el seguro de salud, el seguro social, todas esas son medidas creadas en medio de la crisis, ¿verdad? Y como pudo adoptar esas medidas en medio de la crisis, fue superada. Y Franklin Delano Roosevelt fue electo 4 veces presidente de los Estados Unidos, porque supo gerenciar una crisis. Entonces ahora, en todo esto es el papel del Estado. Si tú dejas todo al libre mercado, el libre mercado crea inequidad por naturaleza. Se genera el darwinismo social, que sobrevivan los más aptos. Entonces ahí se plantea justamente el rol del Estado para crear niveles de equidad social. ¿Y cómo lo hace? A través de programas sociales. Entonces nadie le podía criticar a Lula su programa de transferencia de recursos a los más pobres, creando la condicionante de que los niños tienen que ir a la escuela. Porque sacó 40 millones de brasileños de la pobreza con ese programa. ¿Es populista? Bueno, mira, yo no sé, la palabra populismo en las ciencias políticas tiene un carácter muy elástico. Hoy todo es populismo. Populismo es Donald Trump y es Hugo Chávez, pero se trata de dos personalidades radicalmente diferentes. Y le aplico el mismo mote de populista. Entonces yo creo que se requiere mayor rigor en el uso del concepto de populismo, porque es una descalificación moral a lo que contribuye a generar equidad social. Programas sociales desde el Estado, en auxilio de los más débiles, en auxilio de los más desfavorecidos que puedan alcanzar un cierto nivel e insertarse en la sociedad. Entonces, cuando usted ve en los países desarrollados el que una persona tenga unos ingresos superiores a lo que tiene el Producto Interno Bruto de un Estado, es porque justamente no ha habido regulación. ¿Y dónde viene esa riqueza? Justamente de las empresas tecnológicas, que son hoy día la mayor fuente de creación de riqueza, porque es una revolución la que se está llevando a cabo en materia económica. La revolución digital ha transformado el mundo en todos los aspectos. Ustedes mismos aquí en la televisión sienten el impacto de esa revolución digital. Entonces, los hombres, las empresas que han estado al frente de eso, han tenido un nivel de acumulación que yo diría, al ritmo que va, en el margen de una década, tendremos el primer hombre, la primera persona que tendrá, yo digo en inglés, $1 trillón. Yo nunca uso el billón de la lengua española porque aquí no usamos la palabra millardo. Y esa es una discusión que siempre tengo con Daniel Toribio. Yo uso el trillón como millón de millones y billón como 1000 millones. Porque nosotros en República Dominicana nunca usamos la palabra millardo para referirnos a 1000 millones. Aquí no se usa millardo. Entonces el trillón son 1 millón de millones. Pues pronto tendremos a un ciudadano en el mundo que tendrá 1 millón de millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay una acumulación que se da sobre el impacto que está teniendo las tecnologías de la información y la comunicación
y que hoy día es inteligencia artificial, es robótica y dentro de poco biología sintética y física cuántica, ¿verdad? Que es lo que viene a revolucionar el mundo. De manera que en todo eso, ¿verdad?, hay una evolución continua que impacta la economía, es disruptiva, lo transforma todo, genera incertidumbre y en medio de eso generador de unos niveles de desigualdad sin antecedentes en la historia mundial. Presidente, hay un tema obligado, especialmente por el artículo que usted escribió ayer en el Listín Diario con el Departamento Nacional de Inteligencia, porque ya usted usted no se va no solamente a la parte constitucional, Sí. violatoria de artículos clave de su constitución, de la del 2010, sino que usted se va a elementos ya, vamos a decir, de la ideología implícita en esa entidad que supera o le quita funciones o adopta funciones de las Fuerzas Armadas, de la policía, y que desmantela importantes organismos de inteligencia de cada uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Sí, en efecto. Pienso que el debate nuestro se ha limitado a los artículos 9, 11 y 26, que le confieren atribuciones al director del Departamento de la Dirección Nacional de Inteligencia, atribuciones de un poder, yo diría, de carácter omnipotente de alguna forma, ¿no? Y violatoria de varios de los artículos de la Constitución, sobre todo en lo referente a libertad de expresión, lo que tiene que ver con protección de datos, lo relativo también a la intimidad, a la privacidad y al honor. Bueno, bien, todo eso es correcto. Pero a mí me parece que hay un problema estructural en la ley, ¿verdad? Y no parte de proyectos que se habían presentado con anterioridad, especialmente por Elías Cerulle en el año 2016 y luego por su esposa, compañera de nuestro partido, Lourdes Castillo de Cerulle. Ellos plantearon un proyecto de ley sobre la creación de un sistema nacional de inteligencia con 123 artículos, no 39 como tiene el actual proyecto. Y no es lo mismo crear un sistema nacional de inteligencia que tener una ley para cambiar un departamento nacional de investigación por una dirección nacional de inteligencia. Son dos cosas distintas. En lo que se ha aprobado, lo que se procura es que un departamento nacional de investigaciones, DNI, donde las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la ley que creó el DNI, el Departamento Nacional de Investigaciones, la ley 875 de 1978, esa ley le confiere a las Fuerzas Armadas la primacía en lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia del país. Y en efecto, las Fuerzas Armadas tienen el J2, el G2 y el M2, y la policía tiene un departamento de inteligencia criminal. Bueno, así es como está concebido. Ahora, la Constitución de la República le confiere a las Fuerzas Armadas la obligación de hacer preservar la seguridad nacional. Seguridad nacional es un tema de las Fuerzas Armadas. Seguridad ciudadana es un tema de la policía. Cuando usted analiza las disposiciones legales de otros países, y tal vez el que más sirve de referencia es el FBI en Estados Unidos y la CIA, por ejemplo. ¿Qué es lo que es el FBI? El FBI sirve para seguridad e inteligencia interna de los Estados Unidos. Es el Buró Federal de Inteligencia. Cuando dice de seguridad, sí, pero la seguridad que maneja está subordinada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es el Ministerio Público. Entonces ellos no pueden hacer ninguna labor de seguridad si no es bajo la dirección del Ministerio Público, el Departamento de Justicia. En la ley nuestra, en la ley creada, no. Le podrán facilitar al Ministerio Público pruebas que ellos han obtenido mediante la recopilación de información. Incluso lo deja como algo a disposición del DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia que se ha creado, no como obligación, cuando debe ser subordinación al Ministerio Público para cualquier investigación de tipo penal, por ejemplo. Y cuando se trata de inteligencia, entonces el FBI es parte de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, de la que forma parte la CIA y de la que forma parte el Consejo de Seguridad Nacional, que trabaja directamente con la presidencia de los Estados Unidos. Entonces ahí coordina, o sea, comparte, no que coordina, no está por encima. Y naturalmente por encima de todo está el Pentágono, están las Fuerzas Armadas, que tiene su propio servicio de inteligencia, ¿verdad? En el caso nuestro, ¿qué es lo que ocurre? Que
coloca al J2, al G2 y al M2 por debajo del Departamento Nacional de Inteligencia, que tienen que coordinar con ese DNI lo que hacen las Fuerzas Armadas. Está despojando a las Fuerzas Armadas de su labor, digamos, principal de seguridad. Nadie puede estar por encima de las Fuerzas Armadas en ese aspecto, porque es una atribución constitucional y además porque en la práctica es una experiencia personal que yo tengo. Si algo funciona en este país son las Fuerzas Armadas. Eso funciona. Cuando en este país se produce una crisis de lo que sea, y usted manda a buscar las Fuerzas Armadas, esa gente siempre tiene un plan. Y están ahí. Y están ahí, y hay una disciplina, y hay una jerarquía, y ahí se cumple. Cuando se presentaron catástrofes naturales en mi época de gobierno y yo mandaba a buscar las Fuerzas Armadas, eso se hacía. Por tanto, no le veo sentido a unos organismos que funcionan, usted despojarlos de eso, porque eso funciona. Y es importante tener distintas agencias que puedan comparar entre sí los niveles de información que van captando, cómo se interpreta y cómo se analiza con fines estratégicos. Pero no es que estén subordinados a un supraorganismo que coordine y decide, no puede ser. Entonces yo digo que hay problemas estructurales en el concepto de Sistema Nacional de Inteligencia en la ley que se ha creado. Sí, presidente, se dice que hay una crisis de liderazgo y que esa crisis existe en Estados Unidos porque tenemos a Donald Trump, un presidente controversial, candidato con casos penales pendientes en la justicia de los Estados Unidos, y Joe Biden, que por su edad muchos lo cuestionan. Y tenemos también ese contraste en algunos países de América Latina. Y yo quería preguntarle su opinión sobre Javier Milei, presidente de Argentina, y de Nayib Bukele, que busca una repostulación en El Salvador y que ha hecho una transformación en ese país. De esos modelos, ¿qué usted opina? Y de esas personalidades. ¿Qué opina de Milei, por ejemplo, y de Nayib Bukele? Bueno, mire, en el caso de Milei en Argentina ocurre en un contexto de un virtual colapso del sistema económico argentino. Cuando usted tiene una inflación de un 125% y el candidato del partido oficial es justamente el ministro de Hacienda, sí, entonces es muy vulnerable porque la población siente el impacto de una crisis descomunal. Entonces, cuando hay crisis de esa magnitud, la gente está hastiada, la gente está desmoralizada, está frustrada, es impotente, lo que sea, que venga lo que sea, que no sea lo que tenemos. Y ahí es donde justamente vienen figuras que se presentan mesiánicas y que van a resolver los problemas, y cuando vienen lo que hace es que las agravan más, porque las agravan. Si usted cree que la va a agravar. Mire, lo que pasa es que, ¿cuál es su formación doctrinaria? Libertario. Libertario. Libertarian, sí, dicen los americanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la visión libertaria? Neoliberalismo radical, neoliberalismo fundamentalista. Que fracasó ya. El neoliberalismo normal fracasó, este es neoliberalismo radical. Entonces, ¿en qué consiste? El problema que tenemos se debe a los subsidios. Él ofreció, está de que lo pueda ejecutar y el resultado que vaya a tener. Bueno, pero en el fondo se parte erróneamente. Su antecesor en la derecha, Macri, cuando Mauricio Macri llega al gobierno, ¿qué es lo que hace? Le quita el subsidio al servicio eléctrico, el subsidio a los pasajes en tren, quitó los subsidios. ¿Y qué pasó? Perdió las próximas elecciones porque el pueblo se tiró a las calles. Sí, el tema de medidas que afectan políticamente a quien esté en el poder. Y porque afectan al pueblo. Entonces, como usted decir aquí, mira, elimina el subsidio al sector eléctrico. Mira, me parece económicamente bien. Financiera me parece correcto. Pero políticamente... Y socialmente, porque socialmente la gente va a protestar. Y eso es el miedo que se tiene. Entonces yo le diría, toda reforma que usted lleva a cabo necesita tres componentes. Primero, que sea económicamente racional, perfecto. Segundo, que sea socialmente incluyente. Y tercero, que sea políticamente viable. Si usted no conjuga esos tres elementos en la ecuación, usted va a fracasar. Entonces usted tiene un Milei que llega, toma medidas que no son socialmente incluyentes y que no te garantizan estabilidad política, ¿hacia dónde va? ¿Y Bukele? Bukele es un caso interesante porque Bukele procura la innovación. Y procura la innovación porque él ha comprendido, como se tiene en todas partes, que el status quo se ha agotado. El modelo prevaleciente, la sabiduría convencional se ha agotado. Entonces, él trata de innovar
y sobre todo su innovación radica en el tema del manejo de la criminalidad y el trato a los sujetos privados de libertad. La gente está contenta. Sí. En El Salvador la gente está contenta porque un problema fundamental fue las maras. Ya ha logrado controlar las maras. Ahora, lo que se cuestiona es si su modelo es viable a largo plazo, porque también es un modelo que implica violación a los derechos humanos. Y al violar los derechos humanos se corre el riesgo de cometer arbitrariedades, se corre el riesgo de cometer abusos que se aplican a la sociedad civil, entonces el modelo se revierte. Yo creo que su éxito radica en entender que no se puede seguir haciendo más de lo mismo, que hay que procurar innovar. Ahora, lo que hay que ver es si su innovación es sostenible en el largo plazo. Eso es lo que se discute. Hay elementos, por ejemplo, en otro aspecto, cuando él quiso crear el Bitcoin como moneda oficial, bueno, eso no podía ser, porque el Bitcoin o las criptomonedas no se crean para ser monedas del Estado, al revés, surgen como cuestionamiento al monopolio que tienen los estados para emitir monedas. Entonces, si es así, yo no puedo hacer del Bitcoin la moneda oficial de un país, porque va en contradicción con la idea que dio origen al surgimiento de las criptomonedas. Hoy día los estados están creando, los bancos centrales estarían creando monedas digitales. Habría un dólar digital, habría un euro digital en el tiempo, pero eso no es criptomonedas. Eso es la transformación del dinero en una nueva modalidad, como antes, ¿verdad? La moneda de circulación, la tarjeta de crédito, es una modalidad que se crea de poder adquisitivo. El peso digital, el dólar digital que ha de venir en el futuro es una nueva modalidad de uso de un sistema de intercambio, pero no las criptomonedas. Entonces él quiso innovar con eso y cuando ha venido el colapso de las criptomonedas, entonces bueno, ¿en qué me quedo? Eso pone en riesgo, ¿verdad? Pone en riesgo toda la economía salvadoreña. De manera que él es muy creativo, él es muy innovador, él es muy imaginativo y hay cosas que pueden salir bien y otras pueden salir tan bien. Presidente, nos vamos a otra pausa. Ya el programa terminó el horario, pero tenemos extensión porque tenemos, ojalá no nos va a dar tiempo a todas las preguntas que tenemos. Pero tenemos Volvemos en unos minutos. Continuamos esta entrevista con el doctor Leonel Fernández, candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo y partidos aliados. Vamos a la política, a las elecciones, presidente. Muchos de los voceros del partido hablan de que usted está empate, de que está casi cabeza con el candidato oficialista, con el doctor licenciado Luis Abinader. Sin embargo, yo tengo un amigo que mandó un listado de encuestas en que todo está 55, 57, 53. ¿Qué puede decir usted con relación a eso? El día de hoy, Luis Abinader y el PRM tienen 41.5% de intención de votos, la Fuerza del Pueblo 37.5%. Y eso lo saben en Palacio. Repítalo para confirmación, como decíamos. 41.5. Abinader tiene 41.5 y nosotros tenemos 37.5. 37.5. Y usted verá que en la medida en que se acercan las elecciones, esos son los datos que van a salir a la superficie. Usted verá. Esa brecha se va a ir reduciendo. Cada vez más, y tendrán que decir la verdad. ¿Usted cree que están manipulando las encuestas? ¿Y qué encuesta dice esa, doctor Fernández? Ellos en Palacio saben cuál encuesta lo dice. Ellos allá saben muy bien. Si usted sabe quién, claro, ellos quién lo saben hizo la encuesta. Perfectamente. Es cierto que hay la posibilidad. Y por esa razón, escúcheme Ramón, y por esa razón la semana pasada, cuando lo vieron, convocaron una reunión de emergencia con la participación del propio Luis Abinader para poner en claro cuál es la estrategia electoral a seguir. Ellos lo saben. Okay. ¿Es posible que sea usted solo el candidato? Que la oposición se una. Yo no puedo decirle eso, ¿verdad? Porque cada partido toma sus decisiones y cada partido con un candidato presidencial, pues ya lo asume. Nosotros hacemos lo que nos corresponde como Fuerza del Pueblo. Y como Fuerza del Pueblo, bueno, no hay tal acuerdo, no existe eso. Hay un acuerdo de segunda vuelta, que el que califique recibiría el apoyo del que no califique. Eso es lo que tenemos. Y sobre esa base es que trabajamos, porque ese es el dato real. Y sobre esa base, pues vamos creciendo continuamente. Y le diré por qué. ¿Por qué razón? Y yo diría, la Fuerza del Pueblo se está aproximando a un 40% de intención de votos en estos momentos. Y mire, es muy simple. Nosotros tenemos el día de hoy 2.200.000 afiliados. En septiembre fuimos a la Junta Central Electoral y depositamos nuestro padrón con 2 millones de afiliados. Después de eso, se han afiliado 200.000 más. Son 2.200.000. Pero hemos visto
a través de nuestro sistema en línea que hay 1.200.000 dominicanos que dicen no somos de la fuerza del pueblo, pero vamos a votar por la fuerza del pueblo. Por tanto, usted tiene 3.400.000 dominicanos que están en la esfera de influencia de la fuerza del pueblo en estos momentos. Vamos a ver. Usted tiene 8.2 millones de votantes, ese es el universo de electores. No va a votar el 100%, normalmente vota el 70%. De ese 70% hablamos entonces de 5.700.000. Correcto, es el 70% de 8.2. Para ganar las elecciones hay que sacar la mitad más uno del 50% de 5.700.000. De lo que vayan a votar. Que son 2.800.000. ¿Verdad? El 50% de 5.700.000 son 2.800.000. Nosotros tenemos 3.400.000 que están en el ecosistema de la fuerza del pueblo. Pero apliquémosle la misma fórmula. Tampoco va a votar el 100% que tenemos. Si le aplicamos el 70% a los 3.400.000, al día de hoy la fuerza del pueblo tendría 2.400.000. ¿Qué le faltaría? 400.000 votos para ganar en primera vuelta. ¿Dónde están esos 400.000 votos? Dentro del propio círculo que tenemos. Es el efecto de reproducción del voto. De manera que nosotros sabiendo con nombre y apellido, dirección, cédula, teléfono, correo electrónico, hoy día donde hay 3.400.000 dominicanos dispuestos a votar por la fuerza del pueblo, yo le diría tenemos un 40% mínimo de intención de votos. Y eso tendría que reflejarse en cualquier encuesta que sea seria, que no sea pagada. Y lo iremos viendo. A medida que pase el tiempo, usted verá que ese dato va a surgir a flote. Presidente, a usted se le acusa, y al PLD en su momento, de acabar con el Partido Reformista Social Cristiano y con el Partido Revolucionario Dominicano, que de ser partidos mayoritarios se convirtieron en minoritarios por las alianzas y los acuerdos que hicieron. Ahora ustedes tienen un acuerdo, Rescate País, Rescate RD, donde está incluido el Partido de la Liberación Dominicana. Ese acuerdo es con un fin posterior a las elecciones, se queda hasta el día de las elecciones y cada cual por su camino, o hay una agenda común a futuro. Primero aclarar la idea de la acusación. En mi caso yo nunca desbaraté a nadie, ¿no? Ni al Partido Reformista. Pero ni al PRD. desconquistó dirigentes, se llevó, etcétera, y eso dicen, desbarató el Partido Reformista y el PRD. Yo llegué en el 1996 desde abajo. Yo salí con un 10% de intención de votos y terminamos en el Palacio Nacional. La política es muy dinámica y muy cambiante. En el 2004 yo vine desde abajo. Yo no estaba en el poder, yo vine desde abajo. Y ahora vengo desde abajo. Y de abajo volveremos al poder. Porque todo va indicando que se va en esa dirección. ¿Por qué razón? Porque el actual gobierno no ha sido capaz de gerenciar apropiadamente la crisis. Eso es todo. Eso es lo que lo motiva. Entonces, en el Partido Reformista, ¿qué pasaba? Su líder, el doctor Joaquín Balaguer. Si no está, se siente el vacío de la no presencia del líder. En el PRD, su líder era José Francisco Peña Gómez. Hasta que se construye un nuevo liderazgo, ese vacío se siente. La gente en el tiempo un poco se desmoraliza, se siente excluido, quiero ser parte de lo nuevo, bueno, pues ocurre. Ahora, no como ha hecho este gobierno, que deliberadamente ha cooptado a alcaldes con la finalidad de fortalecer un poder que no tenían a nivel de las comunidades. Porque dirigentes pueden venir, pero este ha sido deliberado. Este sí que ha desbaratado o ha intentado desbaratar, porque se ha fijado exclusivamente en cooptar alcaldes, pensando que sacamos una mayoría de alcaldes ahora en el mes de febrero y eso nos pavimenta el camino para mayo, pero no será así, porque yo les puedo profetizar a ustedes, pronosticar a ustedes aquí hoy, que no sacarán 106 alcaldes. Y por tanto, cada alcalde menos que saca es una derrota para el PRD. ¿Y cuánto van a sacar ustedes? Nosotros, yo le he dicho, la proyección nuestra será exponencial. Exponencial. ¿Por qué? Porque de 3 alcaldes lo único que nos cuesta es subir. Mire, doctor todavía hay posibilidad de modificaciones en la alianza senatorial. Sí, hay tiempo, porque eso termina en marzo. El plazo legal para inscribir candidaturas a nivel legislativo es en marzo, por tanto todavía hay espacio para eso. Presidente, ¿por qué, enfóqueme aquí, mi pregunta, ¿por qué votar por Leonel y no por Abinader o Abel?
Bueno, hay una experiencia acumulada de manejo de crisis. Y como estamos precisamente en una crisis, usted va a lo que ha sido seguro, a lo que ha tenido éxito manejando crisis. Yo creo que en el caso de Abinader... Si véndese usted ahí al público, ¿por qué que voten por mí? Yo nunca he dicho eso. Bueno, yo nunca he dicho voten por mí. O bueno, pero lo que le ofrezco. Somos una opción. Ya. La opción es experiencia en manejo de crisis. Las crisis que hemos tenido que enfrentar las hemos superado. El actual gobierno ha fracasado en cuantas crisis ha tenido que manejar, que ha tenido que gerenciar. Y esa es la diferencia. Pero tú solamente haces referencia a lo económico, presidente, pero el gobierno tiene mucho dinero, hay un bono ahí que de diciembre se extendió para junio. Es decir, se podría crear un panorama artificial de favorecer a los pobres para que voten por el gobierno. Eso siempre es posible, pero cuando los pueblos toman una decisión de ir en una determinada dirección, nada vale. Usted puede tener el gobierno que más intente comprar, ¿no? Intente cooptar. Y eso venía desde siempre. Yo recuerdo en el año del 62, ¿verdad? No lo recuerdo porque era muy niño, pero lo he leído, cómo se intentaba vencer a Juan Bosch sobre la base de comprar votantes. Y la consigna siempre fue vergüenza contra dinero. Y esa sigue siendo la gran consigna universal, vergüenza contra dinero. ¿Verdad? Y yo siempre he dicho, no hay fuerza alguna que puede tener un pueblo cuando éste decide ser el arquitecto de su propio destino. No es posible. Presidente, dentro de lo que se llama la crisis política, vamos a decirle, o policrisis, por todos los eventos electorales que vamos a tener en este 2024, los analistas, además de los temas tradicionales, que si salud, educación, seguridad, han incluido nuevos elementos, como lo retador de un cambio climático que vivimos en el 2023, lo devastador que puede ser, y también los ataques cibernéticos que se están convirtiendo en un problema global. Y en el caso de la República Dominicana, yo le añadiría el tema de un país fallido que está al lado nuestro, que es Haití. Claro. Entonces, usted es experto en manejar crisis, así se define que usted tiene la experiencia, el expertise manejando crisis. ¿Usted ha tomado en cuenta en su programa de gobierno, en la oferta para el país, esos tres elementos que le acabo de mencionar? Sin duda, ahí está. Y el programa espero que pueda salir ahora en el mes de febrero o principios de marzo. Estamos más bien ya en una fase de corrección de estilo y de ordenamiento, pero las ideas están porque durante 3 meses estuvimos consultando a todos los organismos del partido en cada área para que presentaran sus ideas en torno a todos estos temas. Yo diría, se trata de construcción de un nuevo paradigma a futuro de la República Dominicana. En la parte, por ejemplo, de cambio climático, nuestra propuesta es descarbonización del sistema energético de República Dominicana, por ahí. ¿Por qué? Porque el cambio climático justamente es un problema de utilización intensiva de combustibles fósiles. Entonces tenemos que entrar en una fase de descarbonización de la energía y por tanto de la economía dominicana. Lo segundo es la revolución digital, que algunos llaman la cuarta revolución industrial, pero más que industrial es digital. Y eso implica el tema de la ciberseguridad. Frente a los ciberataques, ciberseguridad. Y crear programas, ¿verdad?, donde efectivamente podamos estratégicamente instalar sistemas de ciberseguridad en República Dominicana para prevenir los ciberataques o la cibercriminalidad, que es una nueva modalidad de la comisión de crímenes en todas partes del mundo. Y con respecto a Haití, obviamente es un estado que ha colapsado totalmente. Antes era solo un estado fallido, no, ahora es un estado que ha colapsado. Porque que un ex convicto extraditado a Estados Unidos hoy esté encabezando una presunta revuelta para sacar al primer ministro de facto que existe en Haití, le da a usted la dimensión de la profundidad de la crisis que hoy día se vive en Haití. Y naturalmente la forma de resolverla en el sentido de restablecer orden y autoridad tiene que contar necesariamente con la participación internacional. Hoy también está estancada, porque un tribunal en Kenia decidió que es inconstitucional el envío de 1000 agentes de policía de Kenia a Haití. Entonces, hasta el tema internacional está estancado por elementos legales que se han surgido ahora en Kenia, que se había comprometido a enviar 1000 agentes de policía. De manera que es la tormenta perfecta lo que hoy existe en Haití. Pero eso no quiere decir que no haya una solución posible, porque justamente usted conoce aquel dicho que mucho es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Y quizá efectivamente ya no puede caber un elemento más de crisis en Haití y lo que tiene que venir necesariamente es una solución, pero de la mano con la participación internacional. En pocos minutos, presidente, el tema de la seguridad ciudadana.
que es uno de los hándicaps en este momento del gobierno. Sí, como usted ve, como bien había dicho Jacqueline, tenemos un problema de carácter regional, ¿no? O sea, México es un grave problema con el narcotráfico, los carteles que operan, Centroamérica por igual, lugares que usted no había imaginado, la mafia argentina, ¿verdad? Hasta Uruguay, o sea, toda la región. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente al hecho de que debido a la no aplicación de la sustitución de cultivos ilícitos en el Plan de Paz de Colombia, ha habido un incremento de la producción de la hoja de la coca y de procesamiento de la hoja de la coca. Por tanto, la oferta de la cocaína es mayor que en cualquier otro tiempo anterior. Fíjese que incluso, aunque todo sube de precio, lo único que baja de precio es la cocaína. O sea, hoy día ha disminuido su precio porque hay una sobreoferta en los mercados. Y la cocaína es la fuente, no cocaína, drogas en sentido general, es, yo diría, el elemento común a todas las acciones delictivas que se están cometiendo. Por tanto, para enfrentarlo, yo diría, primero, política de prevención que va a requerir coordinación internacional con los servicios de inteligencia, con Estados Unidos, la DEA, pero también tiene que ser con Colombia, también tiene que ser con los países andinos que producen la hoja de la coca, tiene que ser en el plano nacional mayor vigilancia a nivel de fronteras, costas marítimas, logramos resolverlo en el espacio aéreo, aunque se critique, ¿verdad?, los aviones que fueron comprados, los Super Tucanos lograron eliminar el envío de drogas a través del espacio aéreo de República Dominicana. Entonces, más bien es la parte costera marítima, la parte fronteriza. Y ya luego, entonces, en el plano nacional, el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia. Eso tiene que fortalecerse, porque es lo que te permite entonces detectar los lugares donde hay mayores actividades criminales, la creación de bases de datos, la construcción de sistemas georreferenciales de comisión del delito y por lo tanto plantearse temas específicos como eliminación de los puntos de drogas, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a eliminar el microtráfico en combinación con mayor control del tráfico ilícito a través de República Dominicana, que va a requerir de mecanismos tecnológicos de detección inmediata de los furgones donde se lleva la droga, Estados Unidos y Europa, detectar, que no sea selectivo, todos los furgones que pasen que puedan ser objeto de una detección. Si usted logra controlar eso, habrá menos drogas para ser distribuidas en los puntos de drogas en los barrios y cuando eso desaparezca, obviamente que los índices de homicidio, de asaltos, de robos va a disminuir. Es una combinación de elementos de coordinación internacional, servicios de inteligencia, detección al tráfico ilícito de drogas internacional, eliminación de los puntos de droga y el resto de los delitos que se cometen tendrán a disminuir. Es la vuelta, hoy día con mayor experiencia, de Barrio Seguro, que lo aplicamos durante nuestra gestión de gobierno, reconocido por el PNUD como un método eficaz, Barrio Seguro dentro de una estrategia nacional de seguridad ciudadana. Pero Leonel viene renovado, si el pueblo dominicano le da la oportunidad en el 2024, ahora en mayo. Enteramente renovado, porque, digamos, nada en el mundo es estático. Y en la medida... Es decir, con cosas nuevas, que no será lo mismo, la experiencia sí, pero con cosas nuevas. Inevitablemente, porque, insisto, frente a los cambios... Y con caras nuevas. Y con caras nuevas, aunque la mía sigue siendo la misma, pero renovada. Hay muchos jóvenes en el partido. Hay muchos jóvenes en el partido. Bueno, tenemos una Secretaría de la Juventud y hay jóvenes, digamos, emergentes, estrellas emergentes de la política dominicana, que son jóvenes y mujeres, ¿verdad? Es el partido que el mayor número de mujeres tiene en su dirección política, en su dirección central. Por tanto, es un partido abierto a la juventud, abierto a la participación de la mujer y renovándonos continuamente y aprendiendo permanentemente del pueblo, porque el que sabe realmente en este país es el pueblo dominicano. Presidente, finalmente, ¿qué se siente ser padre de un hijo que ha seguido su carrera y que hoy es una estrella política? Omar Leonel Fernández. Orgullo, el orgullo de padre, por supuesto. O sea, yo me siento muy orgulloso de mi hijo porque él siempre ha tenido una conducta ejemplar, siempre disciplinado, siempre respetuoso y humilde. Entonces esas cualidades yo creo que en un padre pues generan motivo de orgullo y de satisfacción y espero que siga siendo así siempre, que no varíe en eso de ser una persona respetuosa
de ser una persona humilde y una persona sensible a los problemas del país. ¿Gana la senaduría? Yo proyecto que debe ganarla cómodamente. Aunque algunos pues están tejiendo maldades, el pueblo dominicano le va a respaldar y siento que también él, que es muy religioso, tendrá la gracia de Dios. Presidente, solamente nos resta agradecer en todo lo que vale y ojalá poder contar un par de veces de aquí a mayo con su participación. Una porque, vez en abril. En abril. porque nos quedaron muchos, yo sé que hay muchos programas. En la primavera. Hay muchos programas y mucha demanda, pero muchísimas gracias, señor presidente. No, gracias a ustedes y muchos éxitos siempre en este programa, que yo sé que tiene una gran audiencia nacional. Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca, bueno. Nos despedimos, señores. Muchísimas gracias, nos vemos mañana si Dios quiere.